El millonario hablaba como si absolutamente nadie más existiera en ese pasillo oscuro del restaurante elegante. Soledad estaba ahí, completamente inmóvil, con la bandeja en las manos y los oídos bien abiertos. Lo que escuchó lo cambió todo. El Mirador no era un restaurante, era una declaración de principios. Así lo había entendido Soledad desde el primer día que cruzó la puerta de servicio hace 3 años, con una carta de recomendación doblada en el bolso y las manos un poco frías de los nervios. El salón principal tenía techos de 4 metros, molduras doradas que nunca acumulaban polvo porque alguien las limpiaba con brochas de pintor cada semana, y una iluminación tan cuidadosamente calculada que hacía que cada plato pareciera una obra de arte y cada cliente, independientemente de su aspecto real, se viera 10 años más joven. El tipo de lugar donde el agua con gas costaba más que el almuerzo completo de Soledad en cualquier otro sitio. Ella había aprendido a moverse por ese espacio como el agua aprende a moverse por las piedras, sin resistencia, sin ruido, encontrando siempre el camino que no interrumpe nada. Era la camarera que nadie llamaba por su nombre porque nunca hacían falta. La que aparecía exactamente cuando el vaso estaba por vaciarse, que retiraba los platos en el instante preciso entre el último bocado y el primer gesto de quien buscara la servilleta, que intuía cuando una mesa quería hablar entre ellos sin ser interrumpida y cuando el silencio pedía que alguien llenara el espacio con una sugerencia de postre. Era perfecta en su invisibilidad. Y esa perfección le había costado exactamente 3 años de disciplina absoluta. Esa noche, antes de que todo cambiara, empezó como cualquier otra. Rocío llegó al vestuario del personal 20 minutos antes del turno, con el cabello todavía húmedo y un café en vaso descartable que tomaba en sorbos rápidos mientras se acomodaba el delantal. «Mesa 7 tiene reserva para 12 personas», dijo consultando el papel que le había dado don Héctor antes de entrar. Nombre: Villalba. Menú especial preacordado, vinos de la cava privada. Y escucha esto. Bajó la voz como si hubiera alguien más en el vestuario. Don Héctor dijo que es una cena de negocios importante, que hay que estar atentos pero invisibles. «Como siempre», dijo Soledad, ajustando el moño con 2 horquillas. «Sí, pero más». Rocío la miró por el espejo. Dijo: «Más invisibles que de costumbre». Lo repitió 2 veces. Soledad no respondió. Tomó el pequeño anotador del bolsillo del delantal, verificó que el bolígrafo funcionara y salió al pasillo de servicio. El salón a esa hora todavía tenía esa calidad particular de los lugares vacíos que saben que pronto se llenarán. Las copas alineadas como soldados en las mesas, las velas sin encender, los manteles blancos sin una arruga. Soledad recorrió las mesas asignadas con una mirada profesional, ajustó un tenedor que había quedado 2 milímetros fuera de la línea y fue a buscar la panera para la mesa 3. Los primeros clientes llegaron a las 8. Empresarios, algunos con esposas o acompañantes, todos con ese barniz de seguridad que da el dinero cuando se lleva mucho tiempo encima. Soledad los recibió, los acomodó, les presentó el menú con la sonrisa precisa, ni demasiado cálida ni demasiado fría. A las 8:30 llegaron los de la mesa 7. Eran 8, no 12. 4 hombres y 4 mujeres, aunque el grupo claramente no era de parejas en el sentido habitual. Había algo de reunión de trabajo en la forma en que se distribuían los asientos, con un hombre en el centro que parecía ser el eje alrededor del cual giraban los demás. Ese hombre era Augusto Villalba. Soledad lo conocía de nombre antes de verlo en persona. Cualquiera que trabajara en el Mirador sabía el nombre de los clientes habituales que venían a cerrar negocios importantes, porque esos clientes definían la reputación del lugar.
Villalba venía 2 o 3 veces por año, siempre con grupos, siempre con la reserva hecha con semanas de anticipación, siempre con una propina que don Héctor mencionaba sin nombrar cifras, solo con una expresión satisfecha. Tenía quizás 58 años, aunque los llevaba de una manera que en otro contexto podría pasar por 52. Pelo gris peinado hacia atrás, traje oscuro que costaba lo que Soledad ganaba en 4 meses, una presencia física que llenaba el espacio sin necesidad de levantar la voz. Cuando hablaba, los demás inclinaban levemente la cabeza. No era un gesto consciente. Era lo que el poder prolongado hace en los cuerpos de quienes lo rodean. A su lado entró Pilar. Soledad la observó durante exactamente 2 segundos, que era todo lo que necesitaba. Mujer de unos 45 años, cabello castaño oscuro recogido con una precisión que tomaba al menos 40 minutos lograr, vestido que no tenía ni una costura visible, joyas que no relumbraban porque el oro bueno nunca relumbra. Caminaba con la clase de soltura que dan las generaciones de familia que nunca tuvieron que preocuparse por el primer día de cada mes. Pilar miró la mesa antes de sentarse. Tomó la silla que le correspondía, la corrió 2 centímetros hacia la izquierda y se acomodó. «Hay corriente aquí», le dijo a Augusto, sin alzar la voz, como si la información no requiriera énfasis. Soledad fue a verificar. No había corriente. Pero se acercó a la ventana del lado más próximo y ajustó el cierre que ya estaba cerrado, haciendo el gesto de apretarlo. «Listo, señora». Pilar no la miró. La cena avanzó sin incidentes durante la primera hora. Soledad y Rocío coordinaban el servicio sin cruzar palabras innecesarias, con la precisión de 2 personas que llevan tiempo trabajando en el mismo espacio. El menú era un fijo de 5 pasos. Los vinos llegaban de la cava en el orden correcto. Las conversaciones en la mesa 7 tenían ese tono de personas que ya tomaron las decisiones importantes y ahora solo necesitan que el entorno confirme que tomaron bien. Había en la mesa, entre los invitados de Villalba, un hombre que Soledad notó porque no encajaba del todo. Era el mayor del grupo. Quizás 70 años, con el cabello blanco escaso y las manos que asomaban por los puños de la camisa con esa textura particular que dejan las décadas de trabajo manual, aunque ya no se trabaje con ellas. No era exactamente el tipo de persona que se sentaba habitualmente en el mirador, aunque su traje era correcto y su corbata estaba bien puesta. Pero las manos no mentían. Escuchaba más que hablaba. Cuando Villalba decía algo, ese hombre asentía con una concentración seria, como quien está tomando notas mentalmente. Tenía algo de quien sabe que está en una situación importante y quiere no desperdiciarla. Soledad lo sirvió con cuidado. Fue poco antes de las 10 cuando Pilar produjo el primer incidente. Soledad se acercaba con la siguiente copa de vino cuando Pilar, que hablaba con la mujer sentada a su izquierda sin prestarle atención al movimiento que había a su alrededor, desplazó el brazo en un gesto amplio. El borde de la manga rozó la copa que Soledad ya sostenía sobre la mesa y el vino salpicó sobre el mantel. No fue un derrame, fue una salpicadura. Media copa a lo sumo. Pilar giró la cabeza y miró el mantel. Luego miró a Soledad. No dijo nada, pero la mirada contenía una evaluación completa y un veredicto definitivo. Todo en menos de 2 segundos. «Perdone», dijo Soledad, con la voz tranquila que llevaba años perfeccionando para exactamente estos momentos. Pilar volvió a su conversación. Soledad limpió el mantel con la eficiencia de quien ha hecho eso cientos de veces. Colocó una servilleta limpia encima para ocultar la mancha que no desaparecería del todo sin cambiar el mantel completo, y retiró la copa. Lo hizo sin apresuramiento, sin esa torpeza nerviosa que genera más atención. Rocío la observó desde el otro extremo del salón con una mirada que decía: «Entendí, ya paso».
Augusto no había mirado la escena. Seguía hablando con el hombre a su derecha. Soledad fue hacia la barra a buscar la copa de reemplazo. A las 10:15, entre el cuarto y quinto tiempo del menú, Augusto Villalba se excusó de la mesa. Era la clase de gesto discreto que hace alguien acostumbrado a moverse en espacios de este tipo. Una palabra al oído de la persona a su lado, una sonrisa para el grupo, y luego se puso de pie con naturalidad. No fue al baño. Se dirigió hacia el fondo del salón, más allá de la barra, hacia el pasillo lateral, que los clientes normalmente no conocían, porque no llevaba a ningún lugar visible desde las mesas. Soledad estaba en ese pasillo. Había ido a buscar una bandeja con el pan para la reposición de la mesa 4, y estaba de regreso, ajustando los panecillos en el orden correcto, cuando escuchó los pasos en el corredor. No pensó nada al respecto. Los clientes que necesitaban un momento de privacidad a veces encontraban ese pasillo. No era la primera vez. Ella simplemente se corrió hacia la pared, sujetando la bandeja, esperando que la persona pasara. Villalba no pasó. Se detuvo a 3 metros de ella. Sacó el teléfono del bolsillo interior del saco y marcó un número. La luz de la pantalla le iluminó la mandíbula por un segundo antes de que se lo llevara al oído. El pasillo tenía paredes de piedra. El sonido rebotaba. ¡Gerardo! La voz de Villalba era baja pero completamente clara en ese espacio. Sí, estoy en el restaurante. Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Soledad no se movió. La bandeja le pesaba en las manos. Había una parte de ella que sabía que debía anunciarse, carraspear, hacer algún ruido que indicara que había alguien ahí. Pero el cuerpo no obedeció. Se quedó quieta. Los estados de cuenta que les mostramos esta semana son una proyección, no una realidad. Lo sabés vos y lo sé yo. Pausa. La voz de Villalba no subió de volumen, pero algo en ella se tensó. Llevamos 6 meses moviendo fondos entre las subsidiarias para que los números se vean sólidos. Si Medina y los otros firman esta noche, compramos tiempo suficiente para estabilizar. 3 meses, quizás 4. Pero si no firman, de otra pausa más larga. No hay empresa en 3 semanas. Es así de simple. El silencio que siguió era el de alguien que escucha lo que le dicen al otro lado de la línea. No me importa lo que dice el auditor trabaja para nosotros. Lo que me importa es que mañana a primera hora esos contratos tienen que estar firmados. Hacé lo que tenés que hacer. Villalba guardó el teléfono, giró y vio a Soledad. Ella no había podido moverse. Estaba ahí, con la bandeja en las manos, mirándolo. Él la miraba a ella. 2 personas en un pasillo mal iluminado, separadas por 3 metros y por algo que ninguno de los dos podía deshacer. No hubo palabras, no hubo gestos, solo los 2 pares de ojos sosteniéndose en ese instante que duró quizás 4 segundos y que a Soledad le pareció mucho más largo que eso. Luego Villalba bajó la mirada, se acomodó el saco con un gesto breve y preciso y volvió al salón. Soledad esperó hasta que sus pasos se perdieron. Luego apoyó la bandeja contra la pared, porque los brazos le habían empezado a temblar levemente, y se quedó de pie en el pasillo oscuro, sola con lo que acababa de escuchar. Afuera, en el salón, alguien se reía. Era una risa masculina, de las que se producen cuando el vino es bueno y los negocios van bien. La risa de Villalba identificó Soledad sin necesidad de verlo. Tomó la bandeja, respiró 1 vez, 2 veces. Salió al pasillo lateral con paso regular, como si nada hubiera interrumpido su trabajo, como si los últimos 4 minutos fueran iguales a cualquier otro momento de esa noche larga. Rocío la interceptó cerca de la barra. «¿Tardaste? ¿Todo bien?» «Sí». La palabra salió sin esfuerzo. Era la clase de cosa que el cuerpo aprende a decir solo después de años de práctica. «Dame un segundo». Fue al baño del personal. Se miró en el espejo sobre el lavabo. El mismo rostro de siempre. Los mismos ojos. Nadie que la viera habría notado nada.
Abrió el grifo, se mojó las muñecas con agua fría y esperó a que los brazos dejaran de temblar. Luego volvió a la mesa 7 y terminó su turno. Soledad no durmió esa noche. No era la primera vez que el insomnio la visitaba. Había tenido períodos difíciles antes, cuando se separó de Marcos, cuando Mateo tuvo aquella neumonía que duró 3 semanas y los remedios costaban lo que costaban, cuando le aumentaron el alquiler y tuvo que hacer los números 4 veces antes de aceptar que daban, aunque justo. Había aprendido a convivir con los techos nocturnos, con el silencio de las 3 de la mañana, que tiene una textura distinta a todos los otros silencios. Pero esa noche era diferente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al pasillo. La voz de Villalba contra las paredes de piedra. La luz del teléfono iluminando su mandíbula. Y las palabras que se repetían con esa fidelidad cruel que tiene la memoria cuando registra algo que no quería registrar. Los estados de cuenta que les mostramos son una proyección, no una realidad. Llevamos 6 meses moviendo fondos. Si Medina y los otros firman esta noche, compramos tiempo. Si no firman, no hay empresa en 3 semanas. Soledad se dio vuelta en la cama. Miró el techo. Medina. El hombre de los 70 años con las manos de trabajo. El que escuchaba con esa concentración seria, como quien no quiere perder una sola sílaba porque sabe que hay mucho en juego. ¿Había firmado? No lo sabía. Después del momento en el pasillo, Soledad había vuelto al salón y terminado el servicio con la mecánica precisa de siempre, pero sin registrar casi nada de lo que hacía. Había recogido platos, había sonreído en los momentos correctos, había dicho buenas noches cuando el grupo de la mesa 7 se fue pasadas las 12. Villalba no la había mirado al salir. O sí, la había mirado, y ella no lo había notado. No estaba segura de nada en ese momento. A las 5 de la madrugada, cuando la luz por la ranura de la persiana empezó a tener esa calidad particular del amanecer de invierno, Soledad se levantó, se preparó un café y se sentó en la mesita de la cocina. Pensó en el dinero que representaba lo que Medina había invertido, si es que había invertido. No sabía la cifra exacta. Pero la forma en que ese hombre miraba a Villalba cuando hablaba del proyecto, la intensidad con la que tomaba notas en su libreta pequeña, el cuidado con que había elegido el traje para esa noche, todo eso le decía que no era poco, que para alguien como él no era poco en absoluto. Pensó en lo que Villalba había dicho. No hay empresa en 3 semanas. Terminó el café. Fue a prepararse para llevar a Mateo al colegio. Su hijo tenía 15 años y ese don particular de los adolescentes de estar presentes en el cuerpo, pero completamente ausentes en cualquier conversación antes de las 9 de la mañana. Comieron el desayuno con el ruido de la radio de fondo. Mateo contestó con monosílabos las 2 preguntas que Soledad le hizo sobre el examen de historia y salieron juntos a la calle. En la esquina, antes de que él se fuera por la avenida y ella esperara el colectivo, Mateo la miró con esa expresión de los hijos que de vez en cuando se acuerdan de que sus madres son personas. ¿Dormiste bien? Regular, dijo Soledad. Tenés ojeras. Lo sé. Él la miró un segundo más. Asintió como si eso fuera suficiente y se fue caminando con esa forma particular de caminar que tenía. Despacio, como si el tiempo fuera suyo y no hubiera ningún apuro en el mundo. Soledad lo miró hasta que dobló la esquina. Llegó al restaurante a las 10 de la mañana para el turno del mediodía. Don Héctor la esperaba en la entrada de servicio, cosa que no era habitual. Era un hombre corpulento, de los que llevan 30 años en el negocio de la gastronomía y han visto suficiente como para no alterarse por casi nada. Tenía esa calma de las personas que han resuelto demasiados problemas como para que los nuevos los sorprendan. Soledad, necesito hablarte.
Ella lo siguió a la pequeña oficina detrás de la cocina, donde había un escritorio con demasiados papeles y una foto enmarcada del restaurante en su inauguración. Esta mañana llamó el asistente del señor Villalba, dijo don Héctor, cerrando la puerta. El señor Villalba quiere agradecerte el servicio de anoche. Según su asistente, quedó muy conforme con la atención a la mesa 7. Soledad no dijo nada. Va a venir esta tarde, solo, sin reserva. Dijo que no quiere molestar, que pasa un momento. Entiendo. Don Héctor la miró. Era un hombre que había aprendido a no preguntar lo que no necesitaba saber, y esa capacidad se notaba en la forma en que a veces dejaba el silencio quieto, sin llenarlo. Si hay algo que yo deba saber sobre la noche de ayer, dijo finalmente, es mejor que me lo digas ahora. No hay nada, dijo Soledad. Otra pausa. Bien, dijo don Héctor. Rocío la encontró en la cocina, revisando la mise en place de su estación. ¿Qué quería el jefe? Nada. Un aviso sobre un cliente de esta tarde. Rocío la observó con esa mirada de las amigas que conocen demasiado bien las tonalidades del nada, pero no preguntó más. Trabajaron juntas durante el turno del mediodía, que fue tranquilo, y Soledad logró concentrarse lo suficiente como para hacer el trabajo sin errores visibles. A las 4 de la tarde, Augusto Villalba entró por la puerta principal. Venía solo, como había prometido. Llevaba un traje diferente al de la noche anterior, igual de preciso. Pidió una mesa pequeña cerca de la ventana, un café, y cuando Soledad se acercó para tomarlo, él levantó los ojos. «Qué bueno que estás vos», dijo con la voz tranquila, sin énfasis particular en ninguna palabra. «Quería agradecerte personalmente el servicio de anoche. La mesa quedó muy conforme». «Fue un placer», dijo Soledad, la respuesta automática, la que existía para exactamente estos momentos. Villalba esperó hasta que ella le puso el café delante. Luego hizo una cosa pequeña, casi imperceptible. Desplazó levemente la taza, sin necesidad, solo para tener algo que hacer con las manos. Ayer, al final de la noche, empezó con el mismo tono de siempre. Tuve que atender una llamada de trabajo en el pasillo lateral, situaciones de negocios que no pueden esperar, ya sabes cómo es. Sí, señor. Espero que no hayas malentendido algo de lo que estaba hablando. Son temas técnicos, de contabilidad empresarial. A veces suenan más dramáticos de lo que son cuando los escuchas sin contexto. Soledad lo miró. No era miedo lo que vio en él. Era algo más controlado que el miedo y más peligroso. Era la determinación de un hombre acostumbrado a resolver los problemas antes de que se conviertan en problemas. «No escuché nada, señor Villalba», dijo. Las palabras eran exactas, la voz era tranquila, los ojos estaban fijos en los de él cuando las dijo. Villalba sostuvo la mirada durante 2 segundos más de lo que cualquier agradecimiento por el servicio requería. Entonces asintió, una sola vez, brevemente. «Me alegra saberlo». Tomó el café, sacó el teléfono y empezó a revisar mensajes, dando por terminada la conversación. Soledad se alejó hacia la barra. Fue en ese momento, cuando ya estaba a mitad del salón, cuando escuchó pasos en la entrada. Reconoció la cadencia antes de girarse. Esa forma de caminar con autoridad que no pide permiso. Pilar entró con una bolsa de una tienda en la mano, como si viniera de compras, como si su presencia ahí a las 4:30 de la tarde fuera la cosa más natural del mundo. Su mirada recorrió el salón en 2 segundos y encontró a Augusto. Luego encontró a Soledad, parada entre los dos. Se acercó a la mesa de su marido sin apresurar el paso. «Te mandé 3 mensajes», le dijo a Augusto, en tono neutro que podía significar cualquier cosa. «Estaba en una reunión», dijo él. Pilar se sentó en la silla de enfrente, dejó la bolsa en el suelo y pidió agua con un gesto en dirección a Soledad, sin mirarla. Soledad trajo el agua. Cuando la puso sobre la mesa, Pilar la observó por primera vez
desde que había entrado. La observó de la manera que algunas personas observan las cosas que no les pertenecen y no les interesan particularmente, con una evaluación rápida y una conclusión inmediata. ¿Acá hay servicio de té a esta hora?, le preguntó a Soledad, como si la pregunta fuera sobre el establecimiento y no sobre la persona que tenía enfrente. Sí, señora. El té de la tarde empieza a las 4. Tráeme algo sin teína. Soledad fue a preparar el té. Desde la barra, a través del espejo lateral, pudo ver la mesa sin que nadie la estuviera mirando a ella. Vio a Pilar hablar en voz baja. Vio a Villalba escucharla con esa expresión neutra de quien conoce el idioma de su interlocutora lo suficientemente bien como para saber que no vale la pena interrumpir. Llevó el té. Los dejó con su conversación. Cuando Villalba y Pilar se fueron media hora más tarde, Rocío apareció a su lado. ¿Estás bien? Sí. Sol. Rocío esperó hasta que Soledad la miró. Algo está pasando. No me digas que no porque te conozco. Después te cuento. ¿Después cuándo? Cuando sepa qué hay para contar. Rocío la miró un momento más, luego asintió y se fue a atender una mesa que acababa de entrar. Era así. Sabía cuándo presionar y cuándo dejar. Soledad recogió las tazas de la mesa de la ventana. La servilleta que Villalba había usado estaba doblada con precisión. No había dejado propina. Esa noche, en su casa, Soledad buscó en el teléfono el nombre de Grupo Villalba. Lo que encontró fue lo que esperaba encontrar. Artículos de revista sobre expansión inmobiliaria, fotos de inauguraciones de edificios con Augusto Villalba al centro cortando cintas, notas de prensa sobre inversiones en distintas provincias. Un sitio web con fotografías de proyectos terminados y proyectos en construcción, todos con el mismo logotipo en dorado sobre fondo oscuro. Entrevistas donde Villalba hablaba de visión a largo plazo, de confianza en el mercado, del compromiso con los socios estratégicos. Nada de lo que veía contradecía nada de lo que había escuchado en el pasillo. Y eso era exactamente el problema. Buscó también el nombre de Medina en combinación con Villalba. No encontró nada, lo cual no decía nada sobre si había firmado o no. Cerró el teléfono. Mateo dormía. La casa estaba en silencio. La heladera hacía ese ruido suave que hacía siempre a esta hora, ese zumbido constante que Soledad había dejado de escuchar conscientemente, pero que existía de todas formas. Había pasado la vida entera aprendiendo a no meterse donde no la llamaban. Era una regla de supervivencia, no de cobardía. La gente como ella, en los lugares como donde ella trabajaba, aprendía rápido que la invisibilidad era protección, que opinar, intervenir, levantar la voz sobre cosas que no te correspondían era el camino más directo hacia la puerta de salida. Había visto a otros aprenderlo por las malas, y sin embargo, don Evaristo Medina y sus manos que contaban la historia de décadas de trabajo. Don Evaristo Medina, que escuchaba cada palabra de Villalba como quien escucha algo que importa más que cualquier otra cosa. Soledad apagó la luz del living y fue a acostarse. No había nada que decidir todavía, se dijo. No tenía por qué decidir nada todavía, pero sabía que eso tampoco era del todo verdad. Durante los días que siguieron, el restaurante tuvo ese ritmo particular que tienen las semanas de mitad de mes. Reservas estables, ningún evento especial, el personal funcionando con la cadencia de siempre. Soledad hizo su trabajo con la precisión de siempre. Servía, retiraba, sonreía en los momentos precisos, desaparecía entre las mesas como había aprendido a hacer. Pero había algo diferente en la manera en que miraba el salón ahora, como si el lugar hubiera perdido algo de su opacidad familiar y dejara ver por primera vez todo lo que antes pasaba frente a ella sin que ella registrara del todo. Una tarde, mientras limpiaban las estaciones al final del servicio, Rocío le contó algo sin darle importancia particular.
¿Te acordás del señor mayor de la mesa de Villalba? El de los cabellos blancos. Soledad dejó de acomodar los cubiertos. Sí, esta mañana lo vi en la farmacia de la esquina. Estaba con una señora, su hija, creo. Me saludó porque me reconoció del restaurante. ¡Qué buena memoria! Rocío hizo una pausa para doblar una servilleta. Me dijo que firmó unos papeles importantes la semana pasada. Lo estaba contando con toda la emoción, pobrecito. Dijo que era la inversión más grande de su vida, la inversión más grande de su vida. ¿Cómo se llama?, preguntó Soledad, aunque ya lo sabía. Medina, Evaristo Medina. Es simpático. Soledad terminó de acomodar los cubiertos, dobló el repasador, lo puso sobre la barra. Sí, dijo, es simpático. La llamada de Villalba llegó a través de don Héctor una tarde entre semana. No fue directa, nunca era directa. Era un mensaje transmitido con esa elegancia indirecta de quien tiene el hábito de hacer que los demás hagan lo que quiere sin que parezca una orden. El señor Villalba iba a cenar esa noche en el Mirador. Había solicitado la sección de Soledad y apreciaba que la atención fuera personalizada. Don Héctor se lo comunicó sin comentario adicional, con esa cara de quien no necesita explicar por qué hace lo que hace, porque lleva suficientes años en el negocio como para saber que hay cosas que no requieren explicación. Reserva a las 9, mesa de 4. Entendido, dijo Soledad. Rocío la encontró 10 minutos después en la despensa, buscando algo que no estaba buscando en realidad. ¿Te dijo don Héctor lo de esta noche? Sí. Y Soledad cerró la puerta de la despensa y se giró hacia ella. Había estado cargando ese peso sola durante días y el peso no había hecho más que crecer. El cuerpo tiene sus propios límites y el de Soledad había llegado al suyo. Necesito contarte algo, dijo, pero primero tenés que prometerme que no haces nada sin hablar conmigo. Rocío asintió. Y en su cara apareció esa expresión de las personas que saben que lo que van a escuchar es importante y están dispuestas a hacerlo. Se sentaron en los cajones de fruta que había contra la pared. Soledad habló en voz baja, mirando el suelo mientras ordenaba las palabras. Le contó el pasillo, la llamada, las palabras exactas que había escuchado, los 6 meses moviendo fondos. Los 3 semanas o no hay empresa. El nombre de Gerardo, el nombre de Medina. Cuando terminó, Rocío no dijo nada de inmediato. Eso era una de las cosas que Soledad valoraba de ella, que no llenaba el silencio por reflejo. ¿Y la visita que hizo acá a la tarde?, preguntó finalmente. Me dijo que no había escuchado nada, que son temas técnicos que suenan peor de lo que son sin contexto. ¿Y vos le dijiste que no había escuchado nada? Rocío la miró. ¿Por qué? Era la pregunta justa. Soledad había estado evitando hacérsela a sí misma. Porque no sé qué hacer con lo que sé. Todavía no. Rocío exhaló. Sol. Ese hombre, Medina, puso todo lo que tiene en ese proyecto. Me lo contó él mismo. Lo sé. Entonces no hay mucho que pensar. Hay mucho que pensar, dijo Soledad, y el tono no era de contradicción, sino de algo más complicado que eso. Si digo algo, ¿a quién se lo digo? ¿A quién le importa lo que diga yo? Soy la camarera, no tengo nada escrito, no tengo pruebas, no tengo nada más que lo que escuché parada en un pasillo con una bandeja de pan en la mano. Y si digo algo y se sabe de dónde vino, don Héctor me va a pedir que me vaya sin darme tiempo de buscar otra cosa. Rocío guardó silencio. Y Mateo tiene el viaje de egresados el año que viene, agregó Soledad, casi para sí misma. Eso no era una excusa. Era la realidad de las personas que no tienen margen para el gesto heroico sin consecuencias. Rocío le puso la mano en el brazo un momento. Luego se levantó. Decidís vos, dijo, pero que sepas que si decidís hacer algo no lo haces sola. Soledad asintió. La cena de esa noche fue una prueba de precisión mental. Villalba llegó a las 9 en punto con 3 personas. 2 hombres de unos 40 y tantos años, con esa apariencia de ejecutivos intermedios que se visten con las mismas marcas que los de arriba, pero todavía no con la misma soltura,
y una mujer que Soledad identificó como asesora de imagen por la forma en que miraba las cosas como si todo fuera susceptible de ser mejorado. No era una mesa de cierre de negocios. Era una mesa de trabajo previo, de preparar algo que vendría después. Soledad los atendió con la eficiencia de siempre. Tomó el pedido sin anotarlo. Recordó sin esfuerzo las preferencias de cada uno a medida que avanzaba la cena y se mantuvo en el perímetro justo de presencia discreta. Fue cerca de las 10:30 cuando Villalba encontró el momento. Era uno de esos instantes que se producen en toda cena larga. Los demás comensales estaban enfrascados en una conversación entre ellos. Uno de los hombres mostraba algo en el teléfono a la mujer, y Villalba tenía la silla levemente girada hacia el lado donde Soledad estaba vaciando una copa de agua. Habló sin mirarla directamente, como si estuviera mirando el salón. «Hay una cifra que quisiera que consideraras», dijo. Soledad no respondió. Terminó de llenar la copa. «Es una compensación por la discreción que ya demostraste. Una manera de reconocer que las personas que trabajan bien merecen algo más que un agradecimiento verbal». Nombró la cifra. Soledad sostuvo la jarra un segundo más de lo necesario antes de depositarla sobre la mesa. Era una cantidad que representaba para ella más de 6 meses de sueldo neto. Una cantidad que, puesta en un contexto concreto, tenía nombre. Era el viaje de Mateo y el colchón de emergencia que nunca había podido armar y el par de meses donde podría respirar sin hacer los números 4 veces antes de dormir. No dijo nada. Tomó la jarra y fue hacia la barra. Villalba no la miró cuando pasó. El resto del servicio transcurrió sin otros intercambios. Cuando el grupo de la mesa se fue pasadas las 12, Soledad encontró sobre la servilleta doblada un sobre blanco con su nombre escrito con una letra limpia y masculina. Lo tomó. No lo abrió ahí. Lo puso en el bolsillo del delantal y siguió trabajando hasta que el salón quedó vacío. En el vestuario, Rocío estaba cambiándose los zapatos. Levantó la vista cuando Soledad entró. «¿Cómo estuvo?» Soledad sacó el sobre del bolsillo, lo puso sobre el banco entre las dos. Rocío lo miró, no lo tocó. «¿Qué hay adentro?» «No sé, todavía no lo abrí». Lo abrieron juntas. Adentro había un número escrito en un papel y una tarjeta de visita con el nombre de un banco y el de un intermediario financiero. Era la forma más elegante y más clínica que había visto Soledad de decirle a alguien: «Ya tenés todo lo que necesitas para cobrar esto sin dejar rastros». Rocío levantó los ojos del papel. «¿Qué vas a hacer?» Soledad dobló el papel. Lo volvió a meter en el sobre. Se quedó mirándolo. Don Evaristo Medina y la inversión más grande de su vida. Las manos que contaban décadas de trabajo. La hija con la que estaba en la farmacia, que probablemente no sabía nada todavía. «No lo sé», dijo Soledad. Pero mientras lo decía, algo en ella empezaba a saberlo. Esa noche no durmió tampoco, pero de una manera diferente a las noches anteriores. Las noches anteriores habían sido de confusión. ¿Qué hacer? ¿Si hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta noche era de otra cosa. Era la noche de alguien que empieza a entender que ya tomó una decisión y solo le falta reconocerla. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue a la cocina. Puso agua a calentar. Mientras esperaba, sacó el sobre del bolso donde lo había guardado y lo puso sobre la mesita. Lo miró durante un rato largo. Había personas que dirían que tomar ese dinero era lo sensato, que ella no tenía ninguna obligación moral con alguien que no conocía, que no sabía nada de la situación real del grupo Villalba, que quizás la conversación que había escuchado tenía un contexto que ella no podía comprender desde afuera, que los negocios grandes funcionaban con lógicas que gente como ella no entendía ni necesitaba entender. Habría personas que dirían todo eso y no estarían del todo equivocadas. Y había otra cosa. Si aceptaba el dinero y después se sabía lo que había escuchado de todas formas, porque estas cosas siempre terminaban sabiéndose, ¿en qué lugar quedaba ella?
No era solo una pregunta moral, era también una pregunta práctica. Tomó el sobre, fue al cuarto de baño, lo cortó en pedazos pequeños sobre el tacho de basura. Volvió a la cocina, se preparó el té. Lo tomó mirando la ventana oscura donde la ciudad hacía ese ruido suave y continuo de siempre. Mañana era otro día, se dijo, y mañana tenía que tener un plan. Una mañana, antes de ir al restaurante, Soledad hizo algo que nunca había hecho. Fue a la biblioteca pública del barrio y pasó una hora buscando información sobre los organismos de control financiero, sobre los procedimientos para hacer una denuncia anónima, sobre los derechos de quienes reportaban irregularidades en empresas. No encontró respuestas claras, porque las respuestas claras en esas cosas nunca son claras, pero salió con algunas cosas que antes no sabía, y con la confirmación de que el camino, si lo tomaba, no era simple. Simple nunca había sido la palabra correcta para nada en su vida. Esa tarde, mientras preparaba su estación para el turno de la cena, don Héctor se acercó a informarle algo. El señor Villalba reservó mesa para dentro de una semana. Hizo una pausa. Va a ser un evento más grande, una cena de gala benéfica, 50 cubiertos, todos los inversores del grupo Villalba y sus familias, más invitados de honor. Soledad levantó la vista. ¿Va a estar la mesa con los socios? Sí, el señor Villalba va a presentar el estado de avance del proyecto principal. Soledad asintió y bajó la vista hacia la mise en place. Don Héctor esperó un momento, como si hubiera algo más que quisiera decir, o que esperara que ella dijera. Luego se fue. Rocío apareció a su lado 2 minutos después, como si hubiera estado esperando que don Héctor se fuera. ¿Escuchaste? Sí, Sol, es la oportunidad. Ya lo sé. ¿Qué vas a hacer? Soledad acomodó el último tenedor de su estación. Lo puso exactamente en el ángulo correcto. Voy a trabajar, dijo. Rocío iba a agregar algo más, pero eligió no hacerlo. Esa semana, Soledad durmió mejor. No porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque la incertidumbre había tomado una forma, y las formas, aunque sean difíciles, son siempre más manejables que el caos sin contorno. Pensó en Villalba varias veces durante esos días. No con odio, porque el odio era un lujo que consumía energía que ella necesitaba para otras cosas. Lo pensó con la claridad fría de quien entiende a alguien sin aprobarlo. Villalba era un hombre que había construido algo real y que en algún punto había tomado una serie de decisiones equivocadas para protegerlo y que ahora estaba atrapado en la lógica de esas decisiones. Eso no lo excusaba, pero lo hacía comprensible. Comprensible no era lo mismo que aceptable. Días después, Rocío le trajo un dato nuevo. Lo había escuchado de casualidad en una conversación entre 2 mozos del turno del mediodía que hablaban de los clientes habituales. Don Evaristo Medina había vuelto al restaurante para almorzar solo. Había pedido el menú ejecutivo, el más económico, y había preguntado si podía quedarse un rato después del almuerzo porque necesitaba esperar a alguien. La imagen de don Evaristo esperando solo en el mirador, con el menú más barato, después de haber firmado la inversión más grande de su vida, hizo algo en el pecho de Soledad que no tenía nombre exacto, pero que era definitivo. La noche llegó. Soledad llegó 1 hora antes de lo habitual para ayudar con la preparación del salón para la gala. 50 cubiertos requerían una coordinación diferente a la cena habitual. Más personal, más circulación, más puntos de tensión donde las cosas podían salir mal si alguien no estaba atento. Mientras acomodaba las mesas adicionales que habían puesto en el centro del salón, miraba el espacio y pensaba en lo que iba a hacer esa noche. O más exactamente, en cómo iba a hacerlo. El qué ya no era una pregunta. El cómo, todavía. Rocío llegó a las 7:30 y la encontró doblando servilletas con esa concentración que a veces tiene la gente cuando en realidad está pensando en otra cosa. ¿Estás lista?
Soledad plegó la última servilleta y la puso en su lugar. Sí, dijo, y lo estaba. O al menos, estaba todo lo lista que iba a poder estar. La gala del grupo Villalba empezó a llenarse desde las 8:30. Eran el tipo de eventos que el Mirador organizaba bien. Discreta ostentación de todo lo que hacía que ese lugar costara lo que costaba, desde la pequeña orquesta de 4 músicos en el rincón hasta los arreglos florales que habían llegado esa tarde en cajas del tamaño de ataúdes. El personal trabajaba con esa coordinación invisible que es la marca de un servicio de calidad. Todos sabían dónde estaban los demás sin necesidad de comunicarlo. Los platos llegaban a las mesas en el orden correcto, las copas nunca estaban vacías más de 2 minutos. Soledad recorrió su sección con esa atención dividida que había aprendido a desarrollar. Una parte de ella hacía el trabajo con la automaticidad de siempre. La otra parte observaba. Los inversores del grupo Villalba ocupaban la mesa central, la de honor, dispuesta transversalmente al resto del salón, de manera que quedaba visible desde casi cualquier ángulo del recinto. Eran 5 hombres de distintas edades, todos con la apariencia de personas que tienen dinero pero de tipos muy diferentes. Uno con el aspecto del que lo heredó, otro con el del que lo ganó en los últimos 10 años y todavía lo lleva como algo nuevo. Otro más, con esa solidez calma de quien lleva décadas en los negocios sin necesitar demostrarlo. Y don Evaristo estaba en el extremo de la mesa, de cara al salón. Llevaba el mismo traje de la primera noche, o uno muy similar, y tenía la misma expresión de concentración seria con que escuchaba todo lo que Villalba decía. A su lado había una mujer de unos 40 y tantos años que Soledad identificó como la hija que Rocío había mencionado. Tenía los ojos de su padre y esa manera particular de estar atenta, sin parecer ansiosa, de las personas que están acostumbradas a cuidar a alguien. Augusto Villalba estaba en el centro de la mesa, flanqueado por sus socios principales. Llevaba un traje diferente a los 2 anteriores, igualmente preciso, y tenía esa presencia escénica de quien sabe que está siendo observado y ha aprendido a transformar esa conciencia en energía en lugar de incomodidad. Reía en los momentos correctos. Escuchaba con esa inclinación de cabeza que comunica atención sin necesidad de palabras. Era, pensó Soledad, extraordinariamente bueno en lo que hacía. Pilar estaba en la mesa de al lado, con un grupo de mujeres que parecían moverse en el mismo círculo social. Llevaba un collar que Soledad no había visto en las otras veces. Cuando cruzó la mirada con Villalba a través del salón, él le dedicó una sonrisa breve y ella la recibió con la expresión de alguien que ya sabe que la sonrisa viene y la incorpora sin hacer ningún gesto especial. Soledad sirvió la primera ronda de entradas. En la mesa central todo era conversación fluida, la clase de charla que tiene el ritmo de personas que se conocen desde hace tiempo y que, a pesar de eso, o quizás por eso, tienen cosas concretas que discutir. Los nombres de proyectos, los porcentajes de avance, las fechas de entrega. Villalba orquestaba la conversación con habilidad, distribuyendo el protagonismo entre sus socios de manera que nadie quedara fuera, pero nadie tampoco acaparara demasiado. Cerca de las 10 llegó el momento del discurso. Era algo habitual en este tipo de cenas. El organizador se ponía de pie, agradecía la presencia de todos, mencionaba los logros del año, presentaba las perspectivas del siguiente. Una liturgia conocida. Villalba se puso de pie. El salón fue bajando el volumen progresivamente hasta que quedó en ese silencio atento que se produce cuando quien habla tiene el peso suficiente como para que el silencio sea un gesto voluntario y no una imposición. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes estar aquí esta noche.
Empezó con la voz calibrada de quien ha dado suficientes discursos como para saber exactamente cuánto espacio hay entre las palabras. El Grupo Villalba existe gracias a la confianza de personas que vieron algo en lo que hacemos y decidieron apostar por eso. Miró a don Evaristo cuando dijo eso. Don Evaristo asentía. Soledad estaba a unos 8 metros, con la bandeja de copas de champán para el brindis que venía después del discurso. Desde ahí podía ver la mesa central con claridad. Villalba hablaba de proyectos, de expansión, de los números del año. Todo con esa elocuencia de quien maneja bien el lenguaje empresarial. Lo suficientemente específico como para sonar sólido, lo suficientemente vago como para no comprometerse con nada verificable. Soledad escuchaba, y mientras escuchaba, algo en ella fue tomando forma con esa claridad que tienen las decisiones cuando ya están tomadas, pero todavía no se han actuado. El discurso duró 12 minutos. Al final, Villalba levantó su copa. Por otro año de trabajo y confianza. El salón levantó las copas. Fue en ese momento, cuando todos estaban mirando hacia arriba, cuando Soledad tomó la bandeja y empezó a circular por la mesa central para completar el servicio del champán. Llegó al lado de Villalba desde su izquierda. El movimiento era el de siempre: copa en la bandeja, inclinar levemente el cuerpo, depositar la copa a la derecha del comensal. Se inclinó. Y en el instante en que estaba más cerca de su oído que en ningún otro momento posible, dentro de los límites de lo que cabía en ese servicio, habló. No fue un susurro dramático. Fue algo más controlado que eso. La voz baja y precisa de alguien que sabe exactamente lo que dice y no necesita volumen para que eso llegue donde tiene que llegar. Señor Villalba, sé lo que le dijo a Gerardo esa noche en el pasillo. Sé la situación real del Grupo Villalba y sé que don Evaristo Medina puso en este proyecto todo lo que tenía. Depositó la copa sobre la mesa. Usted tiene hasta que terminen los postres para decirles la verdad. Si no lo hace, mañana a las 9 de la mañana voy a la Comisión de Valores con lo que escuché. Se enderezó. No había cambiado el ritmo. No había levantado la vista más de lo que cualquier camarera levanta la vista cuando pone una copa. No había nada en su cara que cualquier persona en ese salón pudiera identificar como algo distinto a la concentración habitual de alguien que hace bien su trabajo. Pero Villalba estaba absolutamente quieto. Su copa seguía en el aire, detenida en el brindis que todos los demás ya habían completado. La sostenía con la mano derecha y algo en la manera en que sus dedos la rodeaban había cambiado. Alguien que lo conociera bien, que supiera leer esas señales menores en el cuerpo de un hombre que jamás perdía el control visible, habría notado que algo había ocurrido. Soledad siguió circulando por la mesa con la bandeja. Completó el servicio. Fue hacia la barra. Rocío la interceptó a mitad de camino con una expresión en la cara que decía que había visto el momento aunque no lo hubiera escuchado. ¿Lo hiciste? Sí. Rocío respiró. ¿Y? No sé todavía. No tuvo tiempo de decir más, porque en ese momento Pilar se levantó de su mesa y cruzó el salón con ese paso suyo que no apuraba sin dejar de ser directo. La interceptó cerca de la puerta del servicio. No la agarró del brazo, no hizo nada que pudiera ser visto como inapropiado. Solo se colocó en su camino de manera que detener el movimiento de Soledad fuera lo más natural del mundo. Un momento, dijo. Su voz era baja, pero tenía esa dureza particular de las personas que no están acostumbradas a que las cosas no ocurran como ellas esperan. Soledad se detuvo. La miró. ¿Qué le dijiste a mi marido? La pregunta era directa, sin preámbulo. Le pregunté si quería que cambiáramos el vino al siguiente tiempo, señora. Los ojos de Pilar la estudiaron durante varios segundos. Era una mujer inteligente. Eso, Soledad lo había sabido desde la primera vez que la vio. La inteligencia no era amabilidad, y la amabilidad no era inteligencia. Y Pilar tenía la primera sin ninguna deuda con la segunda.
Quiero que quede claro algo, dijo finalmente con una precisión que no necesitaba alzar la voz. Las personas que trabajan aquí no tienen ningún peso en el mundo de mi marido. Ninguno. Lo que puedan creer que saben, lo que puedan creer que importa, no existe más allá de estas paredes. Soledad la escuchó hasta el final. Luego dijo, «Buenas noches, señora», y se hizo a un lado para continuar hacia la barra. Pilar no la llamó de vuelta. Desde su posición, Soledad podía ver la mesa central. Villalba había bajado la copa. Hablaba con el hombre a su derecha, el socio principal, con esa concentración de quien está diciendo algo que requiere atención. El hombre escuchaba con expresión seria. Entonces Villalba se puso de pie. Dijo algo al grupo. Una disculpa breve. El gesto de quien tiene que atender algo. Señaló hacia el fondo del salón, donde estaba la sala privada que el mirador usaba para reuniones pequeñas. Luego miró hacia don Evaristo y hacia los otros 3 socios. Y algo en esa mirada era diferente a todo lo que Soledad había visto en él hasta ese momento. Uno por uno, los 5 inversores se levantaron de la mesa central y siguieron a Villalba hacia la sala privada del fondo. Soledad observó desde la barra. Rocío estaba a su lado. «¿A dónde van?», preguntó Rocío en voz baja. «A la sala privada». «¿Y qué va a pasar?». «No sé», dijo Soledad, y era la verdad más completa que podía dar. No sabía qué iba a pasar, solo sabía que algo estaba pasando y que ella era parte de por qué estaba pasando. Pilar, desde su mesa, también había visto el movimiento. Su postura se había modificado levemente. La espalda más recta, la copa en la mano pero sin tomar. La expresión de alguien que sabe que algo está ocurriendo en otro cuarto y que no tiene manera de entrar. El salón continuó. La orquesta retomó. Los otros invitados siguieron con sus conversaciones. La cena no se detuvo por nadie. Soledad fue a atender una mesa que pedía más agua. Hizo su trabajo, como siempre. Pero por primera vez en semanas, el peso que había llevado en el cuerpo sin poder nombrarlo había cambiado de naturaleza. No había desaparecido. Era diferente. Era la diferencia entre cargar algo que aplasta hacia abajo y cargar algo que simplemente pesa. Fue a buscar la bandeja para el tiempo del postre. Pasó cerca de la puerta de la sala privada. No se detuvo. No escuchó. No había nada que escuchar desde afuera. La puerta era gruesa y el restaurante había sido construido para garantizar que las conversaciones importantes quedaran donde tenían que quedar. Pero al pasar, notó que la puerta estaba completamente cerrada y que adentro había luz. El postre fue servido y retirado. La orquesta tocó 3 piezas más. Los otros comensales de la gala empezaron a despedirse de a poco. Ese movimiento lento y elegante de las personas que saben que una noche terminó sin que nadie tenga que decirlo. Los de la sala privada no habían vuelto. Soledad tenía la mente en ese cuarto cerrado con una parte de su atención y el resto del salón con la otra. Era una sensación extraña, como la de quien espera una noticia que sabe que viene pero no sabe cuándo ni de qué forma llegará. Pasada la medianoche, el salón principal estaba casi vacío. Quedaban 2 mesas con conversaciones que se prolongaban. La orquesta había terminado su turno, y el personal empezaba el proceso silencioso de preparar el espacio para el día siguiente. Pilar seguía en su mesa. No había pedido nada en la última media hora. Solo estaba sentada con la copa de agua delante, mirando hacia el fondo del salón donde estaba la puerta de la sala privada. La mujer con la que había estado conversando antes se había ido ya, y Pilar estaba sola con esa soledad particular de quien espera algo que no sabe cómo nombrar. Soledad la observó desde el otro lado del salón. Por primera vez, desde que la había conocido, Pilar no parecía una persona que controlaba el espacio a su alrededor. Parecía una persona que esperaba que alguien le dijera qué estaba pasando en el espacio que estaba más allá de su alcance.
No era satisfacción lo que sintió Soledad al verla así. Era algo más complejo, más incómodo que eso. Entonces la puerta de la sala privada se abrió. Salieron uno por uno. El primero fue el socio más joven, el que llevaba el dinero nuevo con esa soltura todavía no del todo natural. Su cara era seria, los ojos concentrados hacia adelante, la mandíbula apretada de una manera que podía significar muchas cosas. Pasó junto a Soledad sin verla y salió hacia el salón principal con el paso de quien necesita llegar a algún lado. Luego, el que tenía el aspecto del heredero. Luego, los otros dos. Soledad los observó desde su posición junto a la barra. Rocío, que estaba recogiendo vasos en el extremo opuesto del salón, levantó los ojos hacia ella con una pregunta muda. Soledad no respondió. No había nada que responder todavía. Don Evaristo fue el penúltimo. Salió despacio, con esa cadencia suya de hombre que no tiene prisa porque ha aprendido que el apuro no cambia las cosas. Tenía la misma expresión concentrada de siempre, pero había algo diferente en ella. Era la cara de alguien que acaba de escuchar algo inesperado y todavía está procesándolo, midiendo cada parte antes de decidir qué hacer con el conjunto. La hija lo esperaba junto a la puerta del salón. Cuando lo vio salir, se acercó y le puso la mano en el brazo con esa naturalidad de las personas que saben cuándo hay que apoyar y cuándo hay que esperar. Don Evaristo le dijo algo al oído, en voz baja. Ella asintió, con esa seriedad específica de las personas que reciben noticias que requieren calma y que son capaces de darla. La hija sacó un pequeño anotador y empezó a escribir mientras su padre hablaba. Augusto Villalba fue el último en salir. Cerró la puerta de la sala privada detrás de él con cuidado, como quien no quiere que el cierre haga ruido. Se quedó un segundo quieto en el umbral, con la mano todavía en el picaporte. Luego se soltó y empezó a caminar por el borde del salón. Cruzó frente a la barra. Soledad estaba ahí, ordenando el último servicio de la noche. Sus ojos se encontraron durante la fracción de segundo en que sus caminos se cruzaron en ese espacio compartido. Villalba no se detuvo, pero algo en esa mirada era diferente a todas las anteriores. No era la evaluación calculada de la tarde en que había venido a ofrecerle dinero. No era el control de quien está midiendo una situación. Era algo más directo y más desnudo que eso. Algo que Soledad no supo nombrar exactamente, pero que reconoció. Era la cara de alguien que acaba de hacer algo que no sabía si iba a poder hacer, y que todavía no sabe del todo si hizo bien, pero que ya no puede deshacerlo. Había un nombre para esa expresión. Se llamaba consecuencia. Pilar lo interceptó a mitad del salón. Soledad no podía escucharlos desde donde estaba. Los veía. Pilar hablaba con esa manera suya de no gesticular, de transmitirlo todo con el tono y con la postura, controlada incluso en los momentos donde probablemente no quería estarlo. Villalba la escuchaba. Respondió algo breve, con la voz baja y los ojos sostenidos en los de ella. Pilar se quedó quieta. Sus ojos buscaron algo en la cara de él durante un momento largo, y lo que encontraron hizo que algo en su postura cambiara de una manera casi imperceptible, como cuando una estructura que soportaba peso, de pronto, tiene que reorganizarse sin que nada visible haya cedido todavía. Salieron juntos. Rocío apareció al lado de Soledad como si hubiera estado esperando ese momento preciso. «¿Qué pasó ahí adentro?», preguntó en voz baja. «No sé exactamente, pero algo pasó». «Sí, algo pasó». Rocío la miró. Había en su expresión esa mezcla de alivio y de incertidumbre que tienen las personas que acompañaron a alguien en algo sin saber del todo cómo iba a terminar. «¿Y don Evaristo?». Soledad buscó al hombre con la vista. Estaba cerca de la salida, todavía hablando con su hija. «¿Tiene a alguien con él?»,
dijo Soledad, y sabe más de lo que sabía esta mañana. Siguieron trabajando. El salón se fue vaciando hasta que quedaron solo el personal y los últimos comensales que terminaban de irse. Don Héctor pasó supervisando la limpieza final con esa expresión satisfecha de quien dirige bien un evento difícil, sin que los invitados noten los esfuerzos que costó. Hacia la 1 de la madrugada, el restaurante estaba en silencio. Soledad fue al vestuario. Se sentó en el banco y se quitó los zapatos. Los pies agradecieron con ese alivio silencioso que es uno de los pequeños y honestos placeres del trabajo físico. Rocío entró detrás y empezó a cambiarse en silencio. Ninguna de las dos habló durante un rato. ¿Te arrepentís?, preguntó Rocío finalmente. Soledad pensó en la pregunta con la seriedad que merecía. No sé qué va a pasar, si los socios se van a quedar o se van a ir, si el grupo Villalba sigue adelante o no, si don Evaristo va a recuperar lo que invirtió. Eso no es lo que te pregunté. Lo sé. Pausa. No me arrepiento. Rocío asintió despacio. ¿Y ahora qué? Ahora me voy a mi casa. Soledad fue al casillero, sacó el bolso y encontró algo que no había visto al llegar. Un papel pequeño, doblado, colocado con cuidado en el interior del casillero. Lo tomó, lo abrió. No tenía firma, no tenía nombre. Tenía una sola línea, escrita con la misma letra limpia y masculina del sobre de la otra noche. Don Evaristo Medina tiene una reunión con su asesor financiero mañana a las 9. Gracias. Soledad leyó la línea 2 veces. Dobló el papel con cuidado, lo puso en el bolsillo. ¿Qué dice?, preguntó Rocío. Que mañana es otro día. Rocío la miró un momento. Luego sonrió de esa manera suya que no necesitaba palabras para ser completa. Salieron juntas. Don Héctor las saludó desde la cocina sin levantarse. Las luces del salón ya estaban apagadas. Afuera la noche era fría y clara. Caminaron juntas hasta la esquina donde tomaban colectivos diferentes. Se despidieron con el abrazo breve de las personas que no necesitan hacer grandes gestos para que las cosas queden dichas. Soledad esperó el colectivo sola. Pensó en Villalba y en lo que había dicho en esa sala privada. No lo sabía con certeza, pero tenía suficiente para armar una imagen posible. Había dicho la verdad, o una versión de ella. No toda, probablemente. Los hombres como Villalba no decían toda la verdad de una sola vez, pero había dicho suficiente como para que los inversores supieran que el panorama no era el que habían visto en los papeles. Y había dicho suficiente como para que don Evaristo pudiera tener una reunión a las 9 de la mañana con información real en la mano. Eso no arreglaba todo. Pero era diferente a que todo siguiera como había seguido. El colectivo llegó. Soledad subió, fue hacia el fondo. A esa hora había poca gente. Una mujer mayor con una bolsa en las rodillas, un chico con auriculares, un hombre dormido contra la ventana. La clase de personas que están en los transportes de madrugada porque el trabajo o la vida los pone ahí. Soledad los miró un momento. Luego miró por el vidrio. La ciudad a esta hora tenía esa calidad de las cosas que continúan sin que nadie se los pida. Negocios cerrados con las luces de seguridad encendidas, semáforos cambiando sin autos que los esperaran, veredas vacías que de día eran imposibles de cruzar. Todo lo que durante el día era ruido y movimiento, a esta hora era quietud. Pensó en Mateo dormido, pensó en la cara de don Evaristo procesando, pensó en la nota sin firma. No sabía si había hecho lo correcto, no sabía si habría una manera de saberlo con certeza, porque las decisiones que involucran a otras personas raramente tienen una respuesta que quepa en una sola palabra. Lo que sí sabía era que había hecho lo que había podido hacer con lo que tenía: una voz, un nombre, una hora límite y la disposición a usarlos. Para alguien que había pasado 3 años aprendiendo a ser invisible, era bastante. El colectivo dobló en su esquina. Bajó.
Caminó las 3 cuadras hasta su casa, con ese paso tranquilo de alguien que conoce cada junta de la vereda, cada árbol, cada puerta. La llave entró en la cerradura con el clic suave de las cosas cotidianas. La heladera hacía su ruido de siempre. Fue al cuarto de Mateo. Entreabrió la puerta. Él dormía de costado, un brazo colgando fuera del colchón, con esa forma desordenada de los adolescentes que ocupan la cama entera sin proponérselo. Lo observó desde el umbral. Cerró la puerta despacio. Fue a la cocina. Puso agua a hervir. Se quedó parada mirando la hornalla mientras el agua tardaba lo que tarda. Si le hubieran preguntado en ese momento si volvería a hacer lo mismo, habría necesitado un segundo antes de responder. No porque la respuesta fuera incierta, sino porque algunas preguntas merecen el tiempo que se tomaron las decisiones que reflejan. Sí, habría dicho finalmente. Apagó el fuego. Fue a acostarse. Afuera, sobre la ciudad, el cielo tenía esa oscuridad particular de las horas más cercanas al amanecer, una oscuridad que no era exactamente oscura, sino que llevaba en sí misma la promesa contenida de algo que todavía no ocurrió, pero que va a ocurrir de todas formas, como todas las cosas que dependen del tiempo y no de la voluntad de nadie. Mañana iba a llegar como llegaban todos los días, con el colectivo de las 6:30, con el café rápido antes de despertar a Mateo, con el trayecto al trabajo y el vestuario y el delantal y las mesas que esperaban ser puestas con precisión, y ella iba a estar ahí, como siempre, invisible para quien no quisiera ver, presente para quien supiera mirar. Pero ella iba a saber algo que antes no sabía, que el silencio es una elección, no una condición. Y que cuando llega el momento, algunas personas eligen diferente. Soledad durmió. En los días que siguieron, Soledad no supo de inmediato cómo habían terminado las cosas dentro de esa sala privada. Los rumores en el mirador existían como en cualquier lugar donde el personal lleva años observando a los mismos tipos de personas, pero eran fragmentos y suposiciones más que información concreta. Lo que sí supo, una semana después, fue a través de Rocío. Don Evaristo Medina había vuelto al restaurante un mediodía, esta vez acompañado por un hombre más joven con aspecto de contador. Habían pedido una mesa discreta y habían estado revisando papeles durante casi 2 horas. Al final, antes de irse, don Evaristo le había pedido a Rocío que le dijera a la camarera del turno de noche que la saludaba. Rocío le transmitió el mensaje esa tarde en el vestuario. Dice que te saluda. ¿Qué cara tenía? No sé, Rocío pensó. Seria, pero no destrozada. Como alguien que está manejando algo difícil, pero que sabe que puede manejarlo. Soledad asintió. Augusto Villalba no volvió al restaurante durante el mes siguiente. Soledad no preguntó por él, y don Héctor no mencionó su nombre. Era la clase de silencio que en el mirador significaba que algo había cambiado en los equilibrios de fondo, aunque nadie pudiera señalar exactamente qué ni cuándo. Pilar tampoco volvió. Esa noche, en el colectivo de regreso a casa, Soledad pensó en lo que había ocurrido y en lo que todavía no sabía. Reorganización era una palabra que podía significar muchas cosas, pero también podía significar una en particular, que alguien había empezado a decir la verdad y que ahora había que construir algo diferente con lo que quedaba después de esa verdad. No era el final que las historias prometían en los títulos. No había redención instantánea, ni justicia inmediata, ni transformación definitiva en una sola noche. Había algo más parecido a lo real, un proceso que empezaba, personas que ahora sabían más de lo que sabían antes, y la posibilidad, todavía incierta, de que las cosas pudieran ir de otra manera. Soledad bajó en su esquina de siempre. Caminó hasta la puerta de su edificio. La ciudad seguía siendo la misma de siempre, con sus ruidos y sus silencios y sus personas que se cruzaban sin verse. Pero ella sabía,
con esa certeza tranquila que no necesitaba demostrarse a nadie, que algo en ella era diferente. Había sido invisible durante 3 años, había elegido en el momento que importaba dejar de serlo. Eso no cambiaba las mesas que iba a tener que servir mañana, no cambiaba el cansancio de los turnos largos, ni los pies que dolían a medianoche, ni la cuenta de ahorro que seguía siendo justa. Pero cambiaba algo más profundo que todo eso, la certeza de que su presencia en el mundo importaba, aunque nadie lo viera. Y eso, descubrió Soledad mientras abría la puerta de su casa, era más que suficiente para seguir. Si la historia de Soledad te tocó el corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Hay muchas más historias como esta esperándote.